Bueno, antes de ir a nuestro comentario, me acaba de llegar un parte de prensa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que es este anuncio? Están ya abiertas las inscripciones del postdoctorado de inteligencia artificial y sus aplicaciones en ciencias sociales. Es un tema muy interesante y la invitación es para todos los investigadores en fenómenos sociales complejos y que tengan obviamente conocimientos de álgebra, de cálculo y de estadística. Las consultas las pueden realizar para inscribirse, el curso va a ser entre el 2 y el 13 de junio, pero pueden consultar los detalles en la web de Económicas, que es www.eco.unc.edu.ar. Me parece que es una interesante propuesta de la facultad. Pero vamos ahora a nuestro comentario editorial de la semana. Ha pasado esta semana, por supuesto, muy tomada en las noticias por la despedida de todos los estados al Papa Francisco, y el presidente de Argentina viajó y a su retorno, en una serie de actividades entre las cuales tuvo la distinción a un economista español, hizo una mención que fue ratificada por el ministro de Economía, por Caputo, donde dice, bueno, en realidad estamos creciendo de una manera notable. Me gustaría hacer alguna precisión con los números, más que dar una opinión. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tan rápido podemos esperar una recuperación? Y aunque el gobierno, y no puede hacerlo de otra manera, creo yo, tiene un relato muy optimista sobre la situación, vale la pena mirar los números. Miren, el gráfico que está a mi espalda, eso es el Producto Interno Bruto de Argentina a precios constantes del 2004. El Producto Bruto Interno, ¿qué es lo que es? Es básicamente la riqueza que se genera durante un año. Los economistas decimos es la corriente de bienes y servicios finales que se producen en una economía durante un año. Si nosotros miramos, digo, no hace falta ni ver números. Allí está hecho como si 2004 fuera igual a 100. Y entonces, esto lo que muestra es que tuvimos una etapa de crecimiento, aquella etapa asociada al crecimiento, recuerdan cuando el presidente Kirchner con mucho orgullo decía que teníamos superávit gemelo, superávit fiscal y superávit sector externo, y que creció la economía con tasas altas. Yo solía decir en broma que teníamos la impresión que se nos rasgaban los ojos porque crecíamos a tasas chinas, pero eso fue un periodo. Cuando llegamos al año 2011, a partir de allí, fíjense, la economía no creció más. De hecho, tuvo algunas caídas y leves recuperaciones. Pero todo esto que está señalado por esta flecha roja, todo esto, en realidad la economía no creció. Esta caída grande, digámoslo, es la caída que tiene que ver con la pandemia. Pero, y 2024 terminó cayendo en relación a 2023, que ya había caído en relación a 2022. De manera tal que, bueno, como mirada de largo plazo, digo, no como cosa de corto plazo, da la impresión de que por allí, por el 2011, la economía dejó de crecer. Y eso trae algunos problemas. Ayer veía una nota de un estudio que es IDESA, este Instituto de Estudios Sociales, muy interesante. De hecho, yo siempre recomiendo seguir los trabajos que hace IDESA, no me privo de leer siempre y de entrar a su página para leer sus trabajos. Fíjense, estos números que voy a mostrar ahora están tomados de algo que salió ayer de IDESA. Si uno mira entre 2013 y 2024, es decir, una década, esa década donde yo recién mostraba en el otro gráfico que la economía no crecía, en realidad, en esa década, el Producto Interno Bruto cayó 2,5. Es decir, la riqueza que hay, que finalmente es lo que se distribuye, cayó 2,5%. En el mismo periodo, el salario real cayó 25%, para que tengamos conciencia de por qué nos sorprendemos a veces cuando vemos que crecen, por ejemplo, los indicadores de la pobreza. Y la cantidad de asalariados registrados subió ligeramente, 2,4. Esto lo que hace es poner más nitidez sobre lo que veíamos antes de este problema de una economía que no crece. Ahora, el presidente dijo, estamos creciendo, entonces quizás habría que mirar con un poco más de detalle. El último dato que nosotros tenemos del producto es del año 2000
24. Pero tenemos una aproximación de eso en un indicador que se llama EMAE, estimador mensual de la actividad económica. ¿Qué es esto? Si uno hace que el año 2004, que recién veíamos, fuera igual a 100, bueno, acá vemos, esta es la partecita que genera cierta esperanza, en el sentido de decir, bueno, estamos aumentando, con relación al año base, estamos en 152, digo, a pesar de que uno podría irse a 2013 y encontraría que estamos en 151, o sea, pero digamos que este pedacito de la historia despertaría alguna esperanza. ¿Cómo va moviéndose ya no por año, sino por mes? Y en el siguiente cuadro, entonces he puesto cómo ha variado por mes. Y acá, este pedacito, desde noviembre, es la sensación de que venía recuperándose. Este periodo, donde vemos tasas de crecimiento, algunas, digamos, más interesantes, en realidad es el periodo que recién nos decía el presidente del Consejo de almaceneros y comercios minoristas, nos decía que ellos vieron que se recuperaba el año pasado, pero que este año ya no ocurrió lo mismo. Entonces, esta es la realidad que hoy tenemos. ¿Qué quiero concluir con esto? Y me parece que, para redondear la idea, está bien que el gobierno se entusiasme. El gobierno tiene un objetivo central, que era reducir la tasa de inflación más rápidamente, y tuvo que ceder ante el dato que tenía mucha resistencia, y además tenía anclado el tipo de cambio porque devaluaba el 1% y tuvo que ceder para conseguir el apoyo del Fondo Monetario. De hecho, en ese mes, cuando se anuncia el cambio de la política cambiaria, es como que hubiera una devaluación, aunque es una palabra que el gobierno no usa, de aproximadamente el 10%. ¿Qué es lo que digo con esto? Si la inflación se sigue manteniendo en esos niveles y consecuentemente con ello el poder de compra no se recupera rápidamente, bueno, por un lado, un tipo de cambio atrasado significa que no vamos a recuperarnos económicamente a la velocidad que todos desearíamos y que el presidente cree que es posible. Veremos cómo evoluciona hacia el futuro. Y me gustaría hacer una precisión, porque cuando yo digo tipo de cambio atrasado, hay quien dice, no, pero si el tipo de cambio es libre, para que el tipo de cambio sea libre no tendría que haber ninguna intervención. Y recién ahí discutir si el tipo de cambio libre en una economía como la Argentina es o no el tipo de cambio de equilibrio. Pero esa es una discusión académica un poco más larga. Seguiremos las semanas próximas monitoreando y vamos a tener muy pronto el dato de inflación que seguramente al ministro Caputo lo preocupa. Pero bueno, eso es el futuro, y el futuro es, y más en la Argentina, incertidumbre.